Muy buenas, ahora vamos a hacer el adjetivo. Vamos a ver cada uno de su criterio, un concepto de cada criterio hacia el adjetivo. Tenemos entonces definición semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. Empecemos entonces. El concepto que siempre nos dan, definición semántica, dice, indica cualidad y en ciertos casos señala la situación del nombre. Ejemplos, gran hombre. Otro ejemplo, niño pequeño. Estamos viendo que puede ser antes o después y eso hace cambiar también al determinante o puede convertirse también en un adjetivo, es decir, antes o después. ¿Ya? Tenemos el adjetivo, porque podemos decir hombre grande. Ahí estaría cambiando también, ¿no? ¿Cómo cambia el adjetivo? Estamos viendo. Siguiente, morfológicamente nos dice categoría gramatical variable. Estamos viendo arriba cómo ha variado. Por ejemplo, dice niño pequeño. Pueden decir niña pequeña, como varía, ¿no? Depende también del sustantivo. Depende y dependiente y de inventario abierto. Recuerden, cuando hablamos de inventario abierto, es decir, que podemos crear nuevos adjetivos. Presenta los accidentes de género y número, los cuales concuerda con el sustantivo. Estamos viendo arriba. Tenemos un ejemplo acá en este criterio morfológico. Dice, las bellas chicas fueron a estudiar. Concuerda en género y número. Hay casos especiales también, obviamente. Entonces, vemos que está siempre acompañando al sustantivo, es más, califica al sustantivo, ¿no? Por eso dice las bellas chicas. Cuando hablamos morfológicamente, hablamos la palabra solita, hacemos un análisis sola de la palabra, vamos a ver poco a poco. Ahora, sintácticamente hablamos cuando la función, cómo funciona en la oración el, el adjetivo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver acá. Funciona en la oración como modificador directo y como atributo. Esas dos cosas funcionan en la oración. El adjetivo. Tenemos la bella mujer es feliz. Muy bien. Un atributo es feliz. Y bella, que sigue siendo un adjetivo, pero ¿cómo está funcionando en la oración? Como un modificador directo. ¿Ya? Muy bien. Lexicológicamente es una palabra de inventario abierto, ya nos ha dicho arriba, ¿no? Podemos crear, tener otras palabras e inventarnos unos nuevos adjetivos. Dice correo electrónico, oveja clonada. Clonada no es una palabra en castellano, al igual que electrónico. Son palabras de otros idiomas que nosotros la traemos y la castellanizamos o españolizamos de acuerdo a nuestras reglas, a nuestra norma, a nuestra gramática, ¿no? Y depende si es para el sustantivo o para el adjetivo. Muy bien. Entonces vemos clasificación de los adjetivos. Como puedes comprobar, hay dos grupos de adjetivos. El primero precisa o determina la significación, mientras que el segundo expresa cualidades que le caracterizan o distinguen. Muy bien, vamos a ver entonces. Los adjetivos calificativos son los llamados verdaderos adjetivos o connotativos, llamados así porque señalan una cualidad o característica del sustantivo. Entonces nos dice que está señalando de una característica, algo que tiene el sustantivo. La roca dura, por ejemplo, es una cualidad de la roca, pero le está dando más énfasis, ¿no es cierto? A eso hace referencia. Dice entonces, puede ir antes o después del sustantivo. Entonces, ejemplo, mesa vieja. Ahí tenemos, mesa sería sustantivo, vieja adjetivo. Bonita chompa, bonita adjetivo, chompa sustantivo. Los adjetivos calificativos pueden clasificarse por la ubicación que tenga con relación al sustantivo. Es más, el significado de la construcción puede variar según dicha ubicación.
O sea, si está antes o está después. Hemos visto acá en semántica como es gran hombre. Y cuando decimos hombre grande, cambia, ¿no? Su significación. Y eso depende de su ubicación. Como está antes, diferente. Está después, también diferente. Esto acá nos va a explicar justamente. Tenemos especificativo, aquellos adjetivos que señalan cualidades para diferenciarse de otros que no la tienen. Generalmente se posponen, es decir, están después del sustantivo. Ejemplos: animales feroces. Puede haber animales mansos, como le decimos, ¿no? Niños juguetones, como también puede haber niños tristes. Está especificando. Conductores atentos, también hay conductores distraídos, ¿ya? Muy bien. Explicativos. Mientras los especificativos están después, es una característica para diferenciarse de otro sujeto. En cambio, los explicativos es la característica única de ese sujeto. Ahora vamos a explicar. Dice, explicativos son aquellos que sirven para explicar o resaltar las cualidades. Por lo general, se antepone al sustantivo. Ejemplo: hermosa dama. Es de ella, nada más. En cambio, acá en el especificativo se diferencian con otros grupos. En cambio, acá es solo de ella. Punto. Hermosa dama. ¿Listo? Pobre hombre. Buen conductor. Dice, el adjetivo calificativo puede tener intención poética. Estamos hablando, perdón, el adjetivo especificativo. Esta es la que está antes, ¿no es cierto?, del sustantivo. Ese adjetivo dice, puede tener intención poética. Si decimos dama hermosa, se puede decir, pero no es muy poético cuando le ponemos antes. Hermosa dama. ¿Cuenta la diferencia? Destaca esa cualidad inherente o propia del sustantivo. ¿Ya ve? Cuando es explicativo es únicamente la propiedad de ese sujeto que estamos hablando u objeto que estamos hablando. Esa es su característica única. ¿Listo? Muy bien. A estos adjetivos se les llama epítetos. Oscura noche, árido desierto, roja sangre. Obviamente que sabemos que la sangre es roja, pero le da un énfasis, ¿no es cierto? Es algo más poético. Nota, cada adjetivo de gentilicio indica origen o lugar de procedencia. Pisco peruano, manzana chilena. Ahí tenemos chilena, perdón, peruano y chilena, son gentilicios, lugar de donde proceden, ¿no? Y estas actividades, no, vamos a ver, vamos a dejar acá nomás, ¿ya? Recordemos los adjetivos si es especificativo o explicativo. Tengo pan tostado. Sería un especificativo porque está después del sustantivo, porque el sustantivo sería pan. Tostado sería explicativo. Es un buen hombre, sería especificativo porque está antes del sustantivo. Buen está antes del sustantivo. Y así vamos a seguir para terminar. Como saben muy bien, las actividades van a estar en el Classroom. También el documento, no se preocupen. Ya saben la mecánica, ¿cierto? Grados de significación. El adjetivo calificativo. El significado de los adjetivos calificativos pueden tener diferente intención o intensidad. A esta variable de intensidad se denomina grados. Es una forma diferente. El otro era la clasificación de adjetivos. Tenemos los calificativos, ¿no? Y acá dentro de calificativos tenemos los especificativos y los explicativos. Mientras acá tenemos por grado de significación. O sea, ¿qué idea nos da? Hay grados, uno es más fuerte, tiene más realce que los otros. Entonces tenemos eh, grado positivo. Califica directamente y sin alterar su formato. O sea, tal cual nos dan.
no, no, no cambia la misma palabra. Tal cual está dada en sus inicios, así, nada más, no tiene otros morfemas. Por ejemplo, la niña linda. Linda no tiene otros morfemas, es una palabra primitiva y tal cual es a lo que se llama positivo o grado positivo. Auto rojo. Las mujeres son maravillosas. Nada más. No se está poniendo esa palabra más morfemas que nos den la idea de variación de algo más grande, ¿no? Tenemos entonces los comparativos, que es muy diferente al positivo. ¿Por qué? Este tenemos los de igualdad, inferioridad y superioridad. Como ven, ¿cómo les podemos reconocer? Justamente por estas palabras que tienen ahí. Entre esas palabras tienen que haber esas comparaciones. Por eso dice comparativo. Establece comparación de cualidad entre dos o más seres. Tenemos, por ejemplo, el de igualdad y tiene que tener estas características, el tan y cómo. Por ejemplo, el teléfono fijo es tan útil como el celular. Está haciendo una comparación de igualdad. Los dos están en igualdad de condiciones. Algunos dicen así, ¿ya? Solo estamos analizando la palabra, no estamos viendo si es real o no. Estamos viendo acá que es tan igual, por su igualdad, tan útil como el celular. Siguiente, José es tan alto como Luis. Los dos son de igualdad, ¿cierto? Entonces, tiene que haber ese tan como. Tenemos siguiente, comparativo de inferioridad. Cuando hablamos de inferioridad es restar, es menos. Por eso tiene que tener esa característica, menos que. Entonces, decimos, José es menos juguetón que Pedro. Entonces, ¿quién es más? Sería Pedro. Ahorita vamos a ver el más. En este caso estamos hablando del menos, entonces sería menos, ¿no? José es menos juguetón. ¿Se dan cuenta? Siguiente, los duraznos son menos caros que las sandías. Entonces hace una comparación, pero de inferioridad. Tenemos comparativos de superioridad. Más que, lo contrario del menos que, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos ejemplos. El arte es más importante que la publicidad. Siguiente ejemplo, Laura es más bella que Paola. Ahí está, estamos hablando de superioridad. Obviamente que esto podemos cambiar. Podemos decir entonces, Paola es menos bella que Laura. Ahí sería de inferioridad, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos el de superlativo. Dentro del superlativo tenemos también otras categorías o subcategorías. Tenemos el de relativo, el de absoluto y el sintético. Entonces, superlativo, cuando es super, es más grande. Agarra de las raíces, por ejemplo, podemos decir de linda o rojo o maravilloso. De esas palabras que es de los grados positivos, las vamos a hacer más grandes. Por ejemplo, tenemos acá, miren, en estos cuadritos. Ísimo, érrimo, ¿no? Vamos a ver entonces, dice, presente el adjetivo en su intensidad máxima en el grado más alto. Esto significa que nosotros no podemos ponerle en el superlativo, sobre todo de estos de acá, de los absolutos, ponerles otros adjetivos que le suban el grado. No, eso es una redundancia y eso no acepta la norma. Coloquialmente podemos utilizarla, pero está mal utilizada. Entonces vemos A, superlativo relativo. Nos dice, existe cierta comparación entre el que tiene la cualidad máxima y los demás que poseen la misma cualidad. Se clasifica de la siguiente manera. De inferioridad. Fernanda es menos juguetona del colegio. O sea, ya no está haciendo, no es un comparativo. Ojo, cuidado. Tiene ese parecido, pero ¿qué hemos dicho acá?
que tiene esa característica menos que o tan que o más que. A diferencia de acá, ¿no es cierto? Acá solamente dice menos. Obviamente que estamos hablando de todos sus compañeros, pero solamente dice menos, nada más. Entonces Fernández menos juguetona del colegio. De superioridad sería Pamela es la más bonita del salón. Nada más. No es necesario hacer un comparativo. Esto es en el grado superlativo. En el comparativo sí hace una comparación con otro ente. En cambio, acá no, ¿no es cierto? Es suficiente con ella nada más. En el grado superlativo absoluto tenemos el perifrásico y el sintético. En el perifrásico presenta adverbio antes del adjetivo en grado positivo. Hemos visto el positivo acá, ¿no? Por ejemplo, linda. Dice, no, tiene adverbios antes del adjetivo. Entonces, ejemplo, la iglesia de Ayacucho son muy bellas. Muy es un adverbio, pero está junto al adjetivo para que le dé más realce. Es perifrásico, se le llama eso, cuando tiene un adverbio más. Está ayudando. Tenemos otro. Estos restos son sumamente antiguos. ¿Listo? Entonces, estos son de esta forma de superlativo absoluto en perifrásico. Tienen dos palabras. A eso hace referencia. El sintético. El sintético es pocas personas lo utilizan y a veces cuando lo utilizan mal. Pero ya la Real Academia Española acepta algunos términos. No todos, por supuesto. Entonces nos dice, se forma mediante sufijos ísimo y érrimo. Por ejemplo, mi amiga amabilísima. Mi enamorado es fidelísimo. Mochila nigérrima. ¿A qué se refiere cuando de mochila nigérrima? Que es negra, pero si es nigérrima es muy negra. Se pueden convertir de esa forma al perifrásico. Por ejemplo, mi amiga amable, amabilísima, entonces muy amable. Fiel, por ejemplo, en fidelísimo, muy fiel. Tenemos algunas de estas listas. Listas de superlativos absolutos cultos. Amigo, amicísimo. ¿Por qué amigo amicísimo? Porque amigo viene de amicus, en latín, amicus, por eso amicísimo. Ardiente, ardentísimo. ¿Sabe? La IE se hace E, ardiente. De bonito, bonísimo. Esta palabra algunos utilizan y le dicen buenísimo. Perdón, me estoy adelantando, no está buenísimo. Por ejemplo, acá hemos visto ardiente, la IE se convierte en E. En bueno, por ejemplo, se convierte en O. Bonísimo. No tenemos en esta lista, pero les estoy resaltando para hacer esta diferencia que hay, por ejemplo, con ardiente, ardentísimo. Bonito, bonísimo. De bueno, bonísimo. Acá tenemos de cruel, crudelísimo. De fuerte, fortísimo. Algunos dicen fuertísimo. De grueso, grosísimo. De nuevo, novísimo. De sabio, sapientísimo. ¿Por qué sapientísimo? Porque sabio viene del latín sapiens, de saber, sapientísimo. Fiel, fidelísimo. Valiente, valentísimo. Se dan cuenta que cuando hay en el grado positivo, hay la IE, esa IE junta se convierte en E, al igual que la UO en O. Tenemos, por ejemplo, en nuevo, UE se convierte en O, novísimo. Esto es en el caso de los que terminan en ísimo. En los érrimo, la mayoría de adjetivos terminados en re o ro se le agrega el sufijo érrimo. Por ejemplo, acre, acérrimo, célebre, celebérrimo, libre, libérrimo, mísero, misérrimo, negro, nigérrimo, pobre,
paupérrimo. De igual forma, paupérrimo viene del latín pobre. Salubre, salubérrimo. Muy bien. Esto es todo y como saben, esto va a estar en el formulario. Chao, chao.